Dios es bueno. Pueden sentarse, iglesia. Aquí yo me voy acomodando. Aleluya. Dios les bendiga. Estamos en victoria. Aleluya. Una noche victoriosa en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando creemos en sus promesas y en sus maravillas y creemos en la palabra de Dios, cosas grandes suceden. Amén. Si me escucha un poquito raro de mi voz, es que estoy saliendo de mi congestión que me ataca todos los años, a principio de año. Así que no se preocupen, no es nada contagioso, es que siempre me da a principios de año la sinusitis, y entonces estamos congestionados y estamos saliendo de el frío de la montaña. Cuando uno llega aquí entonces al área metropolitana, pues entonces tenemos problemas físicos. Aleluya. Hoy vamos a estar predicando bajo el tema hay libertad en Cristo. Aleluya. Hay libertad en Cristo. ¿Cuánto tiene libertad? Amén. Gloria al Señor. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias, Juan capítulo 8. Este maravilloso evangelio de Juan, uno puede leerlo toda la vida y toda la vida te va a dar cosas nuevas. Amén. Y no es que sea una nueva revelación y cosas así, no, es que Dios tiene detalles nuevos cada mañana, cada día para con nosotros, su pueblo. Y en este evangelio, capítulo 8, vemos una serie de acontecimientos del Señor Jesús. Podemos ver el primer versículo que nos habla sobre la mujer adúltera, que, ¿verdad?, van a acusarla, y entonces Jesús le pregunta: ¿dónde están tus acusadores? Y no hay ningún acusador, y él le dice: vete y no peques más. Y vemos una serie de enseñanzas que Jesucristo está llevando al pueblo de Israel, al pueblo al cual, ¿verdad?, se le dio la oportunidad primeramente de recibir este mensaje del evangelio. Y como siempre, los fariseos, saduceos, los religiosos, buscando contienda con Jesús. Y en una de estas contiendas Jesús está diciendo que Él es la verdad y que por medio de la verdad Él va a hacer libre a las personas. Aleluya. Y entonces los fariseos le dicen: pero es que tú dices que tú das testimonio de ti mismo. Así que nosotros tenemos el testimonio de la ley, de Abraham y de la Torá, y tú das testimonio de ti mismo. Jesús dice: mi testimonio es verdadero. Amén. Y ahora vamos para aquí, para entonces los versículos 31, y vamos a estar leyendo hasta el 36, donde Jesús nos dice que esa verdad, el cual Él vino a presentar, nos hace libres. Y dice así la gloriosa palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, o sea, aquellos que creyeron en Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces le respondieron estos religiosos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mira para allá, qué ciego estaba. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa siempre. El Hijo sí queda para siempre. Maravilloso. Vamos a escuchar, vamos a hacer otra vez énfasis en esto. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí quedará para siempre. Nosotros somos hijos. Así que si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Así que gracias, Señor Dios, por tu santa y bendita palabra. Y aquí Jesucristo está haciendo énfasis en una libertad, en la libertad del pecado. Y todos los que estamos aquí, los niños, adultos, los que tenemos juventud acumulada, aleluya, gracias a Dios por eso, los que tenemos edad acumulada y juventud acumulada, no tenemos nada que ver
con ese pecado original. Eso estamos claros de eso, ¿verdad que sí? Génesis capítulo 3 nos describe cómo entró el pecado por primera vez a la humanidad. Y la palabra de Dios nos relata cómo el primer hombre que fue creado a imagen, que fue creado a la semejanza de Dios, que por desobediencia cae de lo más alto a lo más bajo. Usted dirá, pero ¿cómo es que el hombre cae de lo más alto a lo más bajo? El hombre cae de lo más alto y de lo más bajo porque ese hombre, Adán, tenía el privilegio, la oportunidad de estar en el paraíso frente a la presencia de Dios. Y la presencia de Dios se movía juntamente con él y él podía hablar con Dios directamente. Pero por su desobediencia, lamentablemente sabemos que cayó a lo más bajo y entonces el hombre que tenía, Adán, que tenía acceso directamente a Dios, es desechado, ¿verdad? Es separado del paraíso y por esta situación, por pecar delante de Dios, es desterrado del paraíso. Así que por tal razón, ese pecado que cometió Adán pasó a cada uno de nosotros como una línea hereditaria. Aunque yo no fui esa primera persona en desobedecer a Dios, sí hemos desobedecido a Dios. Amén. Y muchas veces. Amén. Y aún estando en su casa, hemos sido desobedientes a la palabra de Dios. Así que también hemos sido culpables del pecado. Y como le mencioné, una línea hereditaria. Ese pecado pasó a nosotros como una línea hereditaria. En Puerto Rico sabemos que si una persona va a heredar de su padre que ha fallecido, hereda los bienes, pero lamentablemente también vienen las deudas. En otros países eso no es así. Si la persona falleció, solamente adquiere los bienes, pero en Puerto Rico, por nuestra jurisprudencia y el nuevo Código Civil, que nunca lo cambió esa partecita, ¿verdad? Porque le conviene a los bancos y al gobierno, al CRIM y todas esas cosas. Si usted va a heredar y su papá falleció y tiene deuda, usted tiene que pagar la deuda, o si no, si la casa está hipotecada, usted dice, pues mira, yo no voy a hacerme de ese tostón, eso es muy grande y salgo de ella. Pero en Puerto Rico es así. Así que, para hacer una analogía de lo que es heredar el pecado, que si nosotros tenemos culpa, sin ser nuestra responsabilidad, pasó a nosotros. Así que ya no tan solo por la culpa, en la cuestión de caer el pecado, no tan solamente es la culpa la que viene a nosotros, sino también el deseo de hacer las cosas contrarias a lo que Dios ha establecido en su palabra. Damos rienda suelta a los deseos de la carne, a los pensamientos, a la concupiscencia. Así desde que nacemos, todos los niños, mi niña que está ahí de 4 añitos, niños que están allí sentaditos, niños que están apuntando con su libreta, qué bueno, todos necesitamos de un libertador. Ese libertador se llama Cristo Jesús. Todos venimos aquí a la casa del Señor porque hemos reconocido que necesitamos de un Salvador y un libertador. Aleluya. Ahora, ¿qué es el pecado? Muchos hemos escuchado del pecado, ¿verdad que sí? Y podemos pensar que pecado es fornicación, lascivia, darse de borrachera, chisme, contienda, pelea. Todo eso son acciones del pecado. La desobediencia. El pecado es cualquier falta cometida hacia Dios o transgresión de cualquier ley de Dios dada como regla a la criatura. Pecado es cualquier cosa que contradice el carácter de la santidad de Dios. Alabado Dios. El pecado es todo aquello que atente contra la verdad de Dios que sí ha sido revelada en su palabra. Así que si nos ponemos a analizar en esta definición, sabemos que vivimos en una sociedad completamente corrompida y completamente pecaminosa. Y aún nosotros estando dentro de la casa del Señor, podemos también estar pasando por el pecado. Así que en este mundo hemos visto cómo la maldad se ha ido aumentando cada día. Yo no sé si ustedes, yo lamentablemente tengo que, a veces por la mañana, pasar un poquitito a la emisora AM y escuchar las noticias, porque por cuestión de clase
que yo di una clase de sociología, pues tengo que escuchar los aconteceres que están pasando en el país. Y es lamentable y es triste escuchar noticias de cómo cada día la sociedad puertorriqueña va en decadencia. Pero esto no solamente en Puerto Rico, esto es a nivel mundial. Pero si uno se pone a analizar los componentes de cómo se está dirigiendo la sociedad puertorriqueña, yo he podido hacer énfasis como que de hace 5 años para acá, la actitud social anticristo ha crecido. Ahora mismo hubo una contienda, un chisme bien grande noticioso, porque la esposa de un alcalde dijo, ¿verdad?, de que la conducta homosexual era errada. Y esa mujer le ha caído chinche, y ella dice, porque desde su perspectiva, en su trabajo, como trabajadora social y que como creyente, ella sabe que es una conducta que es desviada. Y allí las noticias, todo el mundo ha pelado con ella. ¿Por qué? Porque los cristianos no tenemos criterio para pensar, lamentablemente, según ellos. Pero ellos pueden pensar lo que les dé la gana. Y ahí estamos viendo cómo una sociedad se vuelve anticristo, se vuelve ante la palabra de Dios, se vuelve desobediente y se vuelve pecadora. Y eso es lo que nosotros como cristianos nos estamos enfrentando. Por eso es que tenemos que conocer la palabra de Dios. Amén. Sí que hemos visto cómo la maldad cada día aumenta. Corazones endurecidos. Una noticia triste donde muere un niño en un cumpleaños. Eso antes no sucedía en Puerto Rico. Había unos códigos de ética en la calle, que si había un cumpleaños, había niños, no se hacía nada. Y ahora no le importa. ¿Por qué? Porque la maldad sigue aumentando cada día más. Así que no sabemos cuánto más va a aumentar la maldad de la tierra. Por eso es que tenemos que estar cimentados en la palabra. Pero como creyentes tenemos la certeza que el pecado tiene sus límites. Su pecado tiene sus límites que han sido determinados por la justicia de Dios, por la misericordia de Dios, por la santidad de Dios y por su amor infinito. Si no fuera por eso, estuviésemos mucho peor todavía. Pero el amor de Dios para Puerto Rico y para con las naciones, porque hay una iglesia que todavía está de rodillas y ora, como se predicó el domingo pasado, que Abraham estaba intercediendo por Lot y por Sodoma y Gomorra. Así estamos nosotros cuando oramos y clamamos por Puerto Rico, la isla del Cordero. La isla del Cordero, porque hay una iglesia que ora. Porque si no hubiese una iglesia que ora, no sería la isla del Cordero, sería la isla del conejo malo. Pero es la isla del Cordero porque la iglesia de Dios está de pie orando por Puerto Rico. Sí, porque es increíble, se lo digo por experiencia, porque a veces en el ámbito de Latinoamérica, cuando hablan de Puerto Rico, ya no se menciona Puerto Rico por los grandes evangelistas que salían de aquí. Se menciona por Bad Bunny, y lo digo por experiencia porque tuve una clase el año pasado con unos hermanos cristianos de Centro y Suramérica, y lo que hablaban era de Bad Bunny. Hermano, en Puerto Rico, Bad Bunny. Yo, no, aquí también salieron evangelistas. ¿Qué pasó? De aquí de Puerto Rico han salido misiones para la República Dominicana, para México, para Paraguay, para predicar la palabra de Dios. Amén. Para Cuba, para otros países de Latinoamérica. Así que Puerto Rico es la isla del Cordero. Amén. Gracias a que hay una iglesia de pie. Así que como dice Romanos capítulo 5:20, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Así que hay gracia de Dios en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que ora. Porque donde hay pecado, hay oportunidad de parte de Dios para ser libres de las altimañas y de las ataduras del pecado y de las penalidades del pecado. Maravilloso, Señor. Vemos que la humanidad está corrompida, una sociedad corrompida, arruinada y condenada al pecado desde la misma cuna. Desde la misma cuna, desde la niñez. Yo le decía a mi esposa, los otros días vi en el colegio a unos niños de elemental haciendo unos gestos con las manos, y la quien sexualizó el gesto con la mano fue una niña.
Y el niño le responde, no, porque si yo hubiera querido hacer eso, hubiera hecho esto, no voy a hacer las ademanes con la mano. Pero ustedes imagínense, yo lo hubiera hecho de esa manera. Niños corrompidos por el pecado. Aleluya. Terrible. Así que desde la misma cuna, desde la niñez, venimos condenados, con dolores, con lágrimas y sudor, como dice la palabra del Señor, que el hombre gana, la humanidad gana el sustento diario, pero también es acechado por la muerte, como dice Génesis 3, capítulo 3, versículo 17 al 19. Por consecuencia del pecado, Dios dijo, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que esta muerte que Dios pronuncia es tanto física como espiritual. Pero nosotros, por la misericordia de Dios, podemos partir ahora mismo en el plano físico, pero sabemos que tenemos vida en Cristo Jesús. Esta condenación a consecuencia del pecado ha pasado a todos los hombres, de generación en generación. Y no tan solo esto, sino que en adición, la naturaleza pecaminosa, que es con la que muchas veces nosotros, como creyentes, estamos luchando constantemente y orando y pidiéndole al Señor que nos quite esa parte que no nos agrada. Así que, aunque digamos que no, todos hemos pecado. Todos hemos cometido alguna falta. Pero mira qué bueno ha sido Dios y misericordioso ha sido el Señor con cada uno de nosotros y con aún aquellos que están afuera. Cuando salimos a evangelizar y se esparce la semilla, que Dios nos brindó un libertador. El Padre se compadeció de cada uno de nosotros y nos brindó un libertador para que nos librara de las cadenas y de la condena del pecado. Así que Dios se puso a nuestro lado. Hallamos gracia inmerecida, un favor inmerecido, para librarnos del pecado, para librarnos de la condena eterna. Dios envió a su Hijo unigénito para hacernos libres, para hacernos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Para hacernos verdaderamente libres. Que a veces esto como que lo tomamos así como que muy a la ligera. La libertad en Cristo. Y es que somos verdaderamente libres cuando hemos conocido la verdad del Evangelio. Ahí es que somos verdaderamente libres. Y que cuando conocemos la palabra del Señor y ven que el enemigo va a querer atirar su basofia, ahí es que somos libres porque conocemos la verdad. Que Dios se hizo carne y tomó nuestro lugar y que Él pagó nuestra deuda para hacernos libres. Eso es maravilloso. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Cuando Satanás tentó a Jesús, él utilizó la palabra. La sacó de contexto. Pero ¿qué hizo Jesús? Recitó la ley. Recitó la palabra de Dios. Y si uno va allí a Mateo y hace estas comparaciones, uno ve que él recitó el Deuteronomio, la ley de Dios, tal y como es. Entonces, cuando el enemigo me venga a atacar a mí y yo no conozco la palabra, ¿qué yo voy a hacer? Orar en mi intelecto. Vamos a salir peor que un boxeador que no se prepara para la pelea. Para no hacer alusiones a ningún personaje. Pero así es. Pero si conocemos la palabra y oramos con la palabra, y oramos en la palabra y en el Espíritu, de seguro vamos a salir victoriosos. Amén. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto de la verdad? De que Dios nos ha librado del pecado. Tenemos que estar conscientes de esto, porque lamentablemente el pecado ciega. El pecado nos pone ciegos. No solamente a los que están afuera,
brincando, saltando, pensando que están haciendo lo que les dé la gana, porque realmente no están haciendo lo que les dé la gana. Están haciendo la voluntad de su Padre. Como dice Jesús más adelante, esto a mí me gusta, esto yo se lo digo muchas veces a los muchachos cuando estoy molesto en el salón: vosotros sois de su padre el diablo, porque las obras de su padre hacéis. Así a veces yo me saco con esa, ¿verdad? Cuando uno está un poquito molesto. Pero eso es lo que ellos están haciendo. La voluntad de su padre el diablo. Están atados. Así que ellos están siendo manipulados por Satanás. Pero dentro del pueblo de Dios, de la iglesia, pueden haber hijos que estén cegados por el pecado del orgullo y el pecado de la soberbia. Como estos religiosos a los que Jesús estaba enfrentando, que le dijeron en el versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Lo que es el orgullo. Esta gente se le olvidó que tuvieron más de 400 años de esclavos en Egipto. Se le olvidó que tuvieron 70 años de cautiverio en Babilonia, esclavos. Y se le olvidó que en la época donde Jesucristo estaba haciendo su ministerio, eran ¿qué? Una mera provincia de Roma. Tenían libertad de culto, pero libertad financiera, política, no tenían. Eran esclavos. Así que, qué ciego eran, no tenían ningún tipo de libertad. Así que podemos mencionar mucho del orgullo y de la hipocresía de los fariseos, pero nuestro orgullo y nuestra hipocresía dentro de la iglesia también nos hace ciegos a las realidades que vivimos. Comenzamos a mirar las debilidades del hermano. Conociendo la verdad de Cristo, conociendo que hay error en mí, me pongo a mirar el error, las debilidades, las flaquezas del hermano. Cuando nosotros estamos posiblemente peor, atados dentro de la casa de Dios, amarrados a las antiguas conductas, porque no hemos dejado que el Señor libere esa área que tanto nosotros necesitamos. Pero mira qué maravilloso es el Señor, que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, el Señor nos dice: unge tus ojos con colirio para que puedas ver, para que puedas ver tu realidad, para que te puedas arrepentir del pecado que estás llevando dentro y puedas volver a los caminos del Señor. Y nosotros que somos así un poquito ciegos, ¿verdad? Que todavía puedo ver borroso. Pero ahora mismo aquí yo lo veo a ustedes borroso. Imagínense vivir una vida espiritual así y tú piensas que estás bien mal, porque estás viendo todo borroso. Y puedo tropezar en el camino porque estoy viendo, sí, estoy viendo, pero borroso. Yo ahora mismo a Luis yo sé que está allí, pero no puedo ver su rostro. Imagínense esto en el ambiente espiritual, sin tener los ojos lavados con colirio del Espíritu, de la palabra de Dios, y él sea el enemigo. Luis, perdona que te coja de ejemplo. No lo estoy viendo, y ya cuando esté demasiado cerca, ¿qué pasó? Ahí fue que el enemigo me dio el cantazo, porque es que no lo veía. Yo puedo caminar, pero sin esto, en esta herramienta, no los puedo ver ustedes. Así que yo puedo caminar en el mundo, pero sin esto, el enemigo va a hacer conmigo lo que le dé la gana. Amén. Así que tristemente el pecado de orgullo ataca constantemente a la iglesia y pocos lo reconocen. Es como un virus que nos deja ciegos y quita el poder en nosotros de conocernos a nosotros mismos y reconocer que necesitamos de un Señor, de un libertador y de un Señor también, ¿verdad? Gloria al Señor por él. Así que hoy el Espíritu nos dice
que unjamos nuestros ojos con colirio. Ese colirio es la palabra de Dios, para que podamos ver en qué área nosotros necesitamos ser libres. Aleluya. Otro punto es que el pecado nos esclaviza. Versículo 34 nos dice: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Aleluya. Ser esclavo del pecado es ser incapaz de librarnos nosotros mismos de los comportamientos pecaminosos. Por lo tanto, Cristo nos enseña que si cedemos ante el pecado, que si cedemos ante la tentación, vamos a aumentar el poder del pecado en nosotros. ¿Cómo así? Enredándonos cada día más, como una avalancha, que empieza con una bolita así de nieve, empieza dando vueltas, hasta que se destruye todo. Así que si cedemos ante el pecado, vamos a ser obligados a cumplir con lo que la concupiscencia nos pide, volviéndose un círculo vicioso, que en nuestra naturaleza va a ser difícil salir, porque eso es lo que le gusta a la carne. Eso es lo que le gusta a la carne. Aquellos los que salieron del alcohol y tienen problemas con el alcohol, una al año no hace daño, y sigue con las amistades, y van por 2, van por 3, van por 4 y van por 5, y se sienten después como mal, sucios, porque desobedecieron la palabra de Dios. Pero qué maravilloso es Dios, que Él está allí, presto para limpiarte nuevamente. Es como aquel que tenga otro tipo de pecado, o sea, en su pasado, posiblemente eran las mujeres o los hombres. Cediste ante la tentación, caíste ante la tentación, y el Señor está allí para limpiarte y perdonarte. Pero es un proceso que en tu humanidad va a ser difícil salir de él, porque eso es lo que le gusta a la carne. Así que si cedemos al pecado, nos vemos obligados a cumplir lo que dice nuestra concupiscencia, y va a ser un círculo vicioso, porque todo aquel que hace pecado se convierte en siervo, se convierte en esclavo del pecado. Y mira lo que nos dice el Señor Jesús: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y va a aborrecer el otro. No podemos jugar en dos equipos. No se puede jugar en dos equipos. Un baloncelista no puede jugar con los vaqueros y con los atléticos. Yo prefiero que juegue con los atléticos. Tienen que darle un release a ese jugador del equipo para que juegue el otro, ¿verdad que sí? Así que el Señor nos da un release del pecado para que nosotros pasemos al bando de Cristo. Nosotros no podemos estar jugando en dos aguas, porque si no vamos a ser penalizados. O somos libres en Cristo Jesús, somos libres de la verdad, somos libres en Jesucristo, o somos esclavos del pecado. No podemos ser libres y asociados al pecado. No, somos libres completamente en Cristo. Cristo quiere librarnos de toda condena de la esclavitud. Y si nos vamos a la ley levítica, Levíticos capítulo 25, se encontraban unas especificaciones sobre la esclavitud. Y la misma establecía que era imposible que un israelita fuese esclavo permanentemente, es decir, que una persona del pueblo escogido de Dios fuese esclavo por otro del pueblo de Dios. Así que Dios estableció unas leyes específicas para liberar a esos esclavos. La esclavitud era limitada. La persona cae en esclavitud por deuda, por alguna situación, porque no pudo pagar algún préstamo y tenía que trabajar 7 años como esclavo para esa persona. 7 años, y en 7 años era libre. Pero también había un momento conocido como el jubileo, y ese jubileo se tocaba en las trompetas, el chofar, y se daban unas tonadas, y al comando de esas tonadas de la trompeta, adivina qué pasaba:
todo aquel que era esclavo era libre al instante. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Que yo quiero decirle con esto, que tú eres parte del pueblo de Dios, que tú eres hijo del Señor, que tú no fuiste creado ni diseñado para estar siendo esclavo permanentemente. En esta noche la palabra de Dios suena como la trompeta en el día de jubileo, para que seas libre de las cadenas, para que toda cadena de esclavitud espiritual sean rotas en el nombre poderoso del Señor. Así que si en esta noche tú estás luchando con alguna atadura, hoy la trompeta del Señor está sonando. Gracias a Dios que esa trompeta está sonando. No vaya a hacer que suene la otra trompeta y sea muy tarde para nosotros. Así que la trompeta del jubileo, de la libertad, del cautiverio, de la esclavitud, está sonando en esta noche. Si aún te sientes atado, déjame decirte que un esclavo no se puede liberar a sí mismo. Un esclavo necesita de un edicto real para ser libre. Necesita de una ley para ser libre. Necesita de un abogado para ser libre. Necesita de un libertador para adquirir la libertad. Y hoy Cristo Jesús está aquí para darte libertad. Aleluya. Libertad de las tiranías del pecado. Así que el siguiente punto es maravilloso, que podamos ser libres. Libres en Cristo Jesús. Y llegamos al Señor y gloria a Dios. Y muchas veces conocemos la palabra y a veces no la conocemos muy bien. Pero ese es el proceso del cristiano, de conocer la palabra cada día más y poder aplicarla correctamente. Entonces hay algunas personas que dicen, no, porque yo soy salvo por siempre. Y no importa si cometo pecado, pues el Señor me va a perdonar nuevamente, porque aunque sí es cierto, el Señor perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, yo no voy a estar viviendo en pecado. Así que Dios nos da libertad, pero no nos da libertinaje. Y eso es lo que muchas veces las personas han malinterpretado, que en Cristo Jesús hay libertinaje para hacer lo que yo quiera, que hay una licencia para hacer lo que a mí me dé la gana. Estamos mal. Estamos mal. Nos da libertad Cristo Jesús para andar como hijos de Dios. Poderoso Dios, thank you, Jesus. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así es. Haz lo que te dé la gana. Brinca y salta, haz lo que tú quieras. Pero la palabra nos dice que no podemos ser agua dulce y agua salada. Aleluya. Tenemos que ser de una sola pieza. O jugamos con Cristo o jugamos con el enemigo. Alabado Dios, thank you. O somos del bando técnico o somos del bando rudo. Para que podamos entender mejor, ¿verdad? Así que el unigénito Hijo de Dios nos libró de las condiciones que el pecado nos había impuesto. Pasamos de muerte a vida, de aflicción a gozo, de tristeza a alegría. Fuimos libres de la imputación del pecado de Adán. Que aunque todavía me tengo que levantar temprano, tomar el tapón, pasar en las rutas alternas, y por culpa de Adán tener que trabajar fuertemente hasta el sudor, pasar coraje, todo nos pasa. Por eso nos reímos, porque a todos nos pasa. Porque esta cosa, esto que vivimos, esta realidad que vivimos, no pasa cuando llegamos a Cristo. O sea, tenemos que seguir trabajando. Pablo lo dice, el que quiera comer, que trabaje. Si no, que no coma. Eso no aplica en Puerto Rico, porque en Puerto Rico están los cupones. Aleluya. Eso es que... Sí, pero eso es bíblico. Tenemos que trabajar. Hay que trabajar. Así que de esa parte de la maldición del pecado, pues todavía no somos libres. Pero está la esperanza de que
de que algún día vamos a ser libres Amen. de esa parte de la maldición. Pero ya no hay tristeza, hay gozo, hay alegría, porque cuando viene la palabra del Señor y yo estoy en el tapón y llega una queja y llamo a mi esposa para desahogarme, y vas a seguir, en vez de darme palabra de aliento, recordarme la palabra, tengo que colgarle. Y entonces cuando mira al cielo, veo la creación y yo digo, ay, gracias Señor, perdóname, Santo Jehová. Así que somos libres de los azotes de una ley que fue quebrantada por nuestros corazones endurecidos. Así que somos libres en Cristo Jesús, porque Cristo pagó el precio y satisfació las necesidades de la demanda puestas en nosotros. Por su sangre, tú y yo fuimos perdonados. Y nuestros pecados, ¿qué pasó con ellos? Fueron echados al fondo de la mar. Hay gente que se quiere guiar de buzo y están todavía con la boya amajada allí, en los pies de ese pecado. Allí tienen el GPS donde el Señor los enterró, lo echó al fondo de la mar, y saben dónde está la boya y quieren anclarse en él. Pero el Señor quiere hacerte libre de esa atadura. Aleluya. Así que somos libres de la esclavitud. Las cadenas fueron rotas. Libres del deseo de pecar. Y si aún hay en nosotros deseo de pecar, hoy es la noche perfecta para que esas cadenas sean rotas. Porque hay libertad en Cristo Jesús. Porque Él murió para darnos vida. Vida eterna. Darnos libertad y plenitud de gozo. Aleluya. Así que en el versículo 32 nos dice el Señor Jesús: si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es esa verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad y la vida. Jesús es verdad porque Él habla la verdad. Él está lleno de toda verdad. Y si no hubiera sido por Él, no hubiésemos conocido la verdad. Alabado Dios. Si no hubiera sido por ese Consolador, ese Espíritu que nos conduce a toda verdad, no hubiésemos conocido la verdad. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 17. El evangelista Juan dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Alabado Dios. Maravilloso. Así que el evangelio de Juan hace mucho énfasis en este punto. Nos recalca de que Jesucristo es la verdad. Amen. ¿Y saben por qué razón? Para que lo internalicemos. Cuando se repiten mucho las cosas, ¿por qué? Para que hagamos memoria de ellas. ¿Verdad que sí? Así que esta es una de las razones, porque la verdad, cuando conocemos la verdad nos hace libres. La verdad liberta. Cuando descubrimos lo que es verdadero, anhelamos caminar en dicha verdad. En la libertad de Cristo, y no en las mentiras de un diablo mentiroso. Alabado Dios. Thank you, Jesus. Cuando se nos revela lo que Él hizo, lo que Él hace y continúa haciendo, queremos perseverar en esa verdad que hemos conocido. ¿Y cuál es esa verdad? Aparte de todas las que hemos escuchado de su sagrada escritura, es que en Cristo Jesús somos hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos herederos del reino. Somos hechos triunfadores. ¿Cuál es la otra verdad? Que Él nos dio autoridad. ¿Cuál es otra verdad? Que Él pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. ¿Cuál es otra verdad? Que ya no somos esclavos del temor, porque Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros, que es un espíritu de poder, de verdad, de dominio propio, para que prediquemos las verdades del Evangelio.
nos capacitó con el Espíritu Santo, que nos da el poder para testificar las maravillas de Dios y nos revela toda verdad. Alabado Dios. Así que Cristo nos hace libres de las mentiras de Satanás. Ya no vivimos engañados por el padre de toda mentira, y mucho menos participamos en las obras del enemigo, en contiendas, en borracheras, en chisme, en contienda, murmuración, en chisme, en contienda. Aleluya. Nos amamos los unos a los otros, porque si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que amarnos. Y si no llego a amarte, pues te tengo que llegar a soportar. Amén. Soportar los unos a los otros. Gloria al Señor. Así que por todos lados está el amor de Dios. Amén. Así que uno de los resultados inmediatos de la libertad que Cristo Jesús te ofrece es el gozo de poder entrar a la casa del Padre. El gozo de no ser un preso del yugo de la servidumbre. Tú y yo ya no somos bastardos. Alabado Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y regenerados por el Espíritu Santo. Es como esa parábola del hijo pródigo, que pidió por adelantado la herencia a su padre y se marchó muy lejos y gastó todas las ganancias que tenía y se vio que se estaba arrastrando en las cunetas. Bueno, en esa época no había cunetas como la hay hoy en día, ¿verdad? Pero para que podamos entender, se estaba arrastrando hasta que volvió en sí. En el corral de los cerdos, y volvió en sí. Y reconoció que en la casa de su padre muchas moradas hay, y que reconoció que si volvía nuevamente a su padre posiblemente lo haría jornalero. Pero ¿qué sucede? Un hijo es hijo. Por más mal que se porte un hijo, sigue siendo hijo. Por más problemas que dé, sigue siendo hijo. Una oveja sigue siendo oveja. Y el Salvador sigue siendo nuestro Salvador y el que nos rescata. Así que él no se cuestionó y volvió nuevamente a la casa de su padre. Aleluya. Así que un hijo podrá vagar, podrá malgastar sus años, pero te aseguro que cuando recapacita de la libertad que hay en Cristo Jesús, no volverá a mirar atrás, ni salir de la casa del Padre. Amén. Así que en esta noche tenemos que llevarnos esto, que en Cristo Jesús tú fuiste liberado para ser hijo. ¿Y por qué es importante recalcar en esto? Porque posiblemente dentro de la casa del Señor hayan personas que todavía dudan y que están mirando en otras cosas, están mirando sus debilidades, están mirando sus problemas, en vez de fijar su ojo en Cristo Jesús. Aleluya. Hoy el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, que conduce a toda verdad y da libertad, se encuentra en este lugar. El Hijo de Dios que murió y resucitó para librarte de la cárcel, de la esclavitud, del pecado, de las cadenas, hoy está aquí y quiere romper toda cadena. Él quiere darte toda autoridad. Aquel que tiene toda autoridad para quebrantar y destruir las artimañas del enemigo se encuentra en este lugar. Pero tienes que creerlo, hermano, tienes que vivirlo, tienes que reconocerlo. Tienes que creer en lo que Cristo hizo por ti, de que Él te hizo libre. Tienes que cambiar esa mente, esa vieja mente, a llevar una mente nueva, una mente en Cristo, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Hoy en la casa de Dios hay libertad. Hay libertad para el alma. Hay sanidad en el espíritu. Por eso en el versículo 36 nos dice de la siguiente manera: así que si el Hijo os libertare, seréis
verdaderamente libre. Hoy, el Hijo unigénito de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, te ofrece la verdadera libertad que tanto tú anhelas. La libertad de la culpa, la libertad del poder del pecado. Él quiere hacerte libre. Así que si esta noche te sientes atado todavía, te sientes oprimido, te sientes acusado por el pensamiento, hoy es un buen momento para venir al altar. Yo quisiera que la adoración cantara nuevamente esa alabanza. No lo estoy presionando, no se preocupe. Queremos avivamiento. Conozca la verdad y la verdad lo hará libre. No es lo que está pasando allá, es lo que tiene que pasar en mi corazón para que haya un verdadero avivamiento, iglesia del Señor. Si por alguna razón te sientes oprimido, hoy el Señor te dice, vuelve al altar. Si por alguna razón tú te sientes encadenado, hoy el Señor te está diciendo, vuelve al altar porque hay libertad. Así que yo te invito, que puedes ser allí de pie, sentado, inclinando tu rostro, no importa. No tienes que venir aquí al frente, pero si quieres te puedes tirar aquí al piso, no importa. Eso se pasa más por después, puedes llorar ahí, tirar su poquito, no importa. Hoy el Señor, si te sientes atado, dile al Señor, no puedo más. Por eso es que vengo al altar, Señor. Porque por mis fuerzas no puedo. Por mis fuerzas no puedo y reconozco, Señor, que he luchado una y otra vez. Y necesito a alguien que me ayude. Necesito un libertador. Porque he luchado por mi fuerza. Pero Señor, gracias. Porque hoy vengo al altar reconociendo de que tú me haces libre. Reconociendo que tú me haces libre de toda atadura y de todo dominio del enemigo. Así que, Señor, te damos gracias, Padre. Bendecimos a aquellas vidas que han escuchado esta predicación, Señor. Toca sus vidas, Señor Dios, y que puedan hallar libertad en ti, en el nombre de Jesús.